Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la jornada de valoración de arrendamiento y otras periciales asociadas que están organizadas por este ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Mi nombre, para el que no me conozca, es José Manuel Baldayo. Soy letrado y también soy el responsable de formación de este colegio. Algunos de los asistentes, creo que sabéis que llevo años en el servicio de documentación del colegio. Y a mí siempre una de las preguntas, diría complicada, depende, que se me han realizado es el cuánto. El quantum, o sea, el cuánto indemnizatorio, el quantum de diferentes motivos, ¿no? Bueno, pues en eso estamos, no en indemnizaciones, sino que el cuánto se plantea en muchas situaciones legales y litigiosas. También existe, evidentemente, ese quantum para valorar negocios, temas urbanísticos, bienes inmateriales y otros activos. Por eso, desde el colegio siempre hemos pensado que hay métodos para aplicarlo a supuestos distintos y lo vemos muy interesante. Y es por ello que la jornada de hoy creo que va a ser muy interesante y, por tanto, espero que sea provechosa. Bueno, como en otras ediciones, comenzaremos con las exposiciones de los ponentes de hoy. Finalizaremos con la recogida de dudas y preguntas, que las recogeré yo, y ellos intentarán resolverlas. Os recuerdo que tenéis el chat activado para ello. Poneros cómodos, comprobad que haya buena conexión y, sobre todo, preguntad las dudas que tengáis. No os cortéis, las recogeré yo y después, si todo sale bien, pues será subida la jornada al YouTube y ya con eso podéis continuar. Bueno, voy a presentar a los ponentes. En primer lugar, tenemos a Adolfo Cecilio de Oña. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y además es el director general de Tasaciones Andaluzas, Sociedad Anónima. También tenemos a Javier Mendoza, que es licenciado en ADE por la Universidad Complutense de Madrid y es el director general de Valtexa, ejecutivo de valoraciones. Así que creo que estamos en muy buenas manos, por tanto, le doy la palabra a ellos para que comience su exposición. Perfecto. Vale, disculpad. Bueno, comentaba diciendo que lo primero que quería hacer era agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, en concreto a su Junta Directiva, en especial a su Junta Directiva y a todas las personas que han hecho posible la celebración de la jornada de hoy, en consecuencia de nuestra presencia en este encuentro. Ya llevamos algunos años con el convenio firmado con el Colegio de Abogados de Sevilla y hemos participado, patrocinado algunas actividades, pero desde el primer momento yo manifesté mi intención de darle a este convenio un carácter dinámico, un carácter que nos permitiera pues, organizar o patrocinar actividades en beneficio del colegio, en beneficio de los colegiados y al mismo tiempo pues poder ofrecer nuestros servicios como un valor añadido a los mismos. Decir también en la presentación que nuestra empresa, desde hace ya varios años, tiene como objetivo fundamental participar en el tejido social y económico dentro de nuestro ámbito de actuación. Y en este sentido, pues tenemos convenios formalizados con todos los colegios de abogados de Andalucía, todos los colegios de economistas de Andalucía, asociaciones concursales, asociaciones agrarias. Por ejemplo, en el ámbito de la zona de influencia de Sevilla tenemos convenio con la Saja Sevilla, tenemos convenio con la Saja Cádiz, somos socios adheridos de FRER Huelva, en fin, y otras asociaciones profesionales que actúan en el ámbito andaluz. Bueno, pues dentro de este contexto y centrándonos ya en el Colegio de Abogados de Sevilla, decir que nuestra finalidad fundamental es poder ofrecer a los colegiados pues todos aquellos servicios y actuaciones que puedan ellos estar interesados, que puedan afectarle o que puedan aprovechar. Y consideramos que para ello nada mejor que la comunicación a través de actos como lo que estamos celebrando hoy, que nos permite escuchar y de esta manera orientar nuestros servicios para conseguir la mayor y mejor respuesta a vuestras necesidades. Pues bien, en todo esto se basa nuestra presencia en esta jornada de formación de hoy, que lo que vamos a tratar es de analizar el contenido de los distintos servicios o actividades que dentro de la pericia de valoración podemos ofrecer dentro de vuestras competencias. Nos habíamos planteado en un principio realizar una jornada referida a los dictámenes periciales de forma genérica, pero bueno, todos sabemos que los dictámenes periciales son tan variados y afectan a tantas facetas de la abogacía
que pensando en la situación sanitaria que estamos pasando, que tanto está afectando a la economía española y en particular a aquellos sectores que están viendo mermada su actividad por las limitaciones impuestas, a su vez pensamos que aquellos dictámenes periciales que de carácter especial pudieran ayudaros a fundamentar desde el punto de vista económico la cuantificación de las compensaciones que sea necesario para vosotros realizar, revisión de arrendamientos y, en definitiva, cualquier procedimiento que permita, en definitiva, resarciros o resarcir a vuestros clientes de las pérdidas ocasionadas por estas limitaciones de actividad. Por eso quisimos enfocar esta jornada de hoy en ese aspecto concreto. Pues bien, voy a iniciar yo un poco la ponencia hablando de cómo afecta la valoración, cómo afecta al valor de los inmuebles la ley de arrendamientos urbanos, ¿no? Y después mi compañero Javier se centrará más en los dictámenes relativos a la revisión de las condiciones contractuales por motivos económicos y a la valoración de fondos de comercio y negocios. Este último fundamental, pues para la finalidad que estamos comentando, poder valorar las pérdidas, poder valorar económicamente las pérdidas en los negocios que se hayan podido ocasionar como consecuencia de las limitaciones en la actividad aludidas. Si nos sobra tiempo, que no lo sé, porque tenemos que ajustar un poco, quisiera también exponer de forma rápida el contenido de unos informes de asesoramiento que hemos creado de la valoración de inmuebles rústicos y urbanos y que ofrecemos a través de nuestra consultora y que permiten abordar la realización de valoraciones a precios mucho más económicos que la tasación tradicional tal como la conocemos. Es cierto que en España la tasación está muy ligada o ha estado muy ligada a las entidades financieras y en particular a su necesidad cuando acudíamos a la financiación hipotecaria, pero no es menos cierto que la realidad social exige multitud de casos de valoraciones que nada tienen que ver con la tasación hipotecaria ni en su contenido ni en su coste. No olvidemos que las tasaciones que estamos acostumbrados, que se hacen para bancos, pues exigen unas necesidades, unas obligaciones desde el punto de vista formal y de contenido y de estructura que amplían, o sea, que elevan su coste y no es justo que este coste se traslade a tasaciones para otro tipo de finalidades. Bueno, centrándonos ya en la ley de arrendamientos, decir, bueno, que lógicamente los arrendamientos urbanos afectan al valor de los inmuebles. Los inmuebles se pueden valorar en función de lo que el mercado ofrece por ellos o el mercado paga por ellos, o bien en función de lo que produce ese inmueble. Si un inmueble está alquilado, su valor, lógicamente, vendrá determinado por el valor de las rentas que genera en un futuro y que podrá o no coincidir con el valor de ese inmueble si lo valoramos en el supuesto libre de inquilinos o ocupantes. En aquellos casos en que las cuantías de las rentas que figuran en los contratos difieren de los precios de alquiler normales para inmuebles similares en el mercado, observaremos que en el valor de los inmuebles podrá haber una diferencia si tenemos en cuenta el contrato de arrendamiento o por el contrario valoramos el inmueble como libre de inquilinos. Ello tiene su lógica. Si nosotros valoramos dos inmuebles de condiciones bastante similares y uno de ellos está libre de inquilinos y el otro está sujeto a un contrato de renta antigua o está sujeto a un contrato cuya renta está por debajo de los precios normales de mercado, lógicamente los valores de los dos inmuebles no serán los mismos. El segundo de ellos pues se verá perjudicado, su valor se verá perjudicado mientras subsista el alquiler al que hemos hecho referencia. ¿Y yo por qué? Porque tiene su lógica. Pues si nosotros tenemos que tomar la decisión de comprar algunos de los inmuebles, lógicamente nos inclinaremos más por aquel que tiene libre disposición tanto para ofrecerlo al mercado en compra-venta o para ofrecerlo al mercado al alquiler a precios normales de mercado que aquel que está sujeto a unas limitaciones que nos va a retrasar en el tiempo las condiciones normales de comercialización. Bueno, decía antes que en los inmuebles se pueden valorar en función de lo que el mercado paga por ellos o en función de lo que los inmuebles producen. En el primero de los casos, la forma o la metodología que nosotros utilizamos para su valoración, apoyándonos en la base de valor de mercado, es el método de comparación, es decir, buscamos inmuebles de características similares o de lo más parecidas posible
y mediante un proceso de confrontación de sus analogías y diferencias, pues llegamos a la obtención de un valor que llamamos valor de mercado o valor por comparación. Sin embargo, cuando el inmueble está alquilado, lo que hacemos es pues aplicar la metodología del método de actualización de las rentas, es decir, calcular cuál es el valor a fecha de hoy de las rentas futuras que va a generar ese inmueble, ¿no? La forma de calcular un valor de un inmueble que está alquilado es bastante sencilla, ¿no? Como he dicho, lo que hacemos es calcular a fecha de hoy el valor de las rentas futuras del inmueble. O sea, imaginemos que un inmueble que vamos a valorar un inmueble cuyo contrato de alquiler figura que todavía le restan 4 años de alquiler. Pues lo que hacemos es calcular a fecha de hoy el valor de esas rentas que vamos a percibir durante 4 años. Para ello, aplicar una fórmula matemática financiera que es el valor actual, ¿no? Entonces, lo que hacemos es calcular el valor de esa renta durante 4 años y después de esos 4 años le sumamos lo que denominamos valor de reversión, que es lo que valdría el inmueble dentro de esos 4 años, o sea, al final del periodo de vigencia del contrato. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, pues la forma de calcular es bastante sencillo. Se calcularía el valor que tendría el inmueble hoy por el método de comparación y se le aplicaría la depreciación de 4 años que tendría de vigencia el contrato. 4 años en el ejemplo que he puesto o los años a los que se refiere al contrato. Puede ocurrir igualmente que nos encontremos con un inmueble que, si bien no está alquilado, pero querramos calcular cuál es su valor en función de lo que produce. ¿Qué motivo puede ser este? Pues imaginemos locales comerciales situados en centro de las poblaciones que tienen una actividad comercial bastante intensa y hay poca información respecto a valores de transmisión, pero sí tenemos información respecto a alquileres, ¿no? Pues la forma de calcularlo es muy similar a la que hemos enumerado antes. Calcularemos el valor actual de las rentas, lo que pasa que en vez de ser las rentas del contrato del inmueble, consideraremos las rentas medias de los alquileres medios de mercado durante toda la vida útil del mismo. O sea, sustituimos las cuantías de los alquileres por las cuantías medias que paga el mercado. Sustituimos los años que dura el alquiler por toda la vida útil del inmueble. Y como valor de reversión, en vez del valor del inmueble dentro de los años que finaliza el alquiler, pues será el valor del inmueble después de su vida útil. Después de la vida útil del inmueble, pues solamente quedará, lógicamente, el valor del suelo aplicándole las correspondientes plusvalías en caso de que sea necesario. Bueno, y eso sería la forma, en sentido muy amplio, la forma de valorar los inmuebles que están alquilados o que puedan destinarse al alquiler, ¿no? Entonces, puesto en claro cómo afecta los arrendamientos en el valor de los inmuebles y la forma de calcularlo, quería analizar ahora un poco la ley de arrendamientos urbanos vigente en relación con la valoración de los inmuebles. De luego, y menos en el foro que estamos hoy, no es mi intención analizar la ley de arrendamientos urbanos ni emitir una opinión jurídica, ni mucho menos. Lo que pasa es que para nosotros, como valoradores, es fundamental conocer la ley de arrendamientos urbanos, cómo afecta a la valoración por muchos factores, porque los inmuebles se valoran en función del contrato al que está sometido el inmueble. La valoración afecta la duración del contrato, la valoración afecta la renta que figura en el contrato, la valoración afecta los gastos, la distribución de los gastos que pueda existir en su caso entre arrendatario y arrendador. O sea, para nosotros conocer la ley de arrendamientos urbanos a la hora de valorar los inmuebles es fundamental por ese motivo. Entonces, ya centrándonos en la vigente ley de arrendamientos urbanos, que como todos ustedes saben es la ley 29/1994, 24 de noviembre, que entró en vigor el 1 de enero del 95. Esta ley distingue fundamentalmente 2 tipos de contratos. Los contratos de arrendamiento de viviendas y arrendamiento para uso distinto de vivienda. Y son los 2 casos fundamentales y los 2 casos de la distinción fundamental de ambas modalidades. Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial es satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. O sea, se dan fundamentalmente 2 hechos. Uno, que tiene que ser habitable el inmueble, y segundo, que se destine a vivienda habitual del arrendatario.
Y, sin embargo, arrendamiento distinto de vivienda se considera también aquella edificación, pero que el uso primordial no es el del destino habitual de vivienda habitual del arrendatario. En concreto, se consideran para uso distinto de vivienda aquellos arrendamientos por temporada, que puede ser de verano o otro tipo de temporada. También puede ser arrendamientos que se hacen para personas, para empresas o para personas jurídicas que ocupan la vivienda por razón del cargo en la empresa. Y, en especial, tendrán la consideración de arrendamiento para uso distinto de vivienda aquellos en los que se celebra una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualesquiera que sean las personas que los celebren. He querido de forma aposta enumerar los distintos tipos de actividades que considera la ley como distintas de vivienda, porque si nos fijamos bien, no figura ni las edificaciones destinadas a plazas de garaje ni las edificaciones destinadas a trasteros. A ellos, en la valoración, y me imagino que jurídicamente en las cuestiones de la abogacía, se aplicará los contratos con las mismas condiciones que los contratos para uso distinto de vivienda, pero no porque se enumere de forma específica, sino por la segunda vía, porque son edificaciones que no cumplen con las condiciones mínimas para destinar la vivienda. O sea, eso sí quería remarcarlo, que no figuran de forma concreta, pero de forma indirecta la aplicación en estos casos. Ahora bien, cuando el alquiler de las plazas de garaje o de los trasteros se realice conjuntamente con el alquiler de la vivienda o se considera accesorio, seguirá el mismo régimen jurídico y de valoración que la vivienda que se alquila con ellos. Incluso aunque esta plaza de garaje o este trastero esté en edificios colindantes. O sea, no es necesario que esté en el mismo edificio. Si se considera que su uso es supletorio del de la vivienda, se considera a todos los efectos en las mismas condiciones a efectos de valoración que el caso de la vivienda. La gran diferencia entre los contratos de alquiler para uso de vivienda, uso de vivienda, radica fundamentalmente en los plazos, en la duración de los contratos. Si bien es cierto que en ambos casos existe libertad por parte de las partes para fijar el plazo y la libertad de estipular el plazo, no es menos cierto que en el caso de viviendas existe la obligación de prórroga por un mínimo de 5 años, salvo que el arrendador sea persona jurídica, en cuyo caso será de 7 años. O sea, cualquiera que sea el plazo que se fije para el contrato, si es inferior a 5 años, el arrendatario tiene el derecho a continuar como mínimo, a estar en ese contrato como mínimo 5 años. Y si el arrendador es persona jurídica, son 7 años. Es el arrendatario el único que tiene la facultad de denunciar la resolución del contrato, anunciando con un mes de antelación a cada vencimiento su deseo de no continuar con el contrato. En caso que el arrendatario no ejerza ese derecho, el arrendador está obligado a mantener el contrato hasta el periodo mínimo que hemos comentado. Solamente en el caso que a la firma del contrato el arrendador manifieste la necesidad de destinar la vivienda después de transcurrido 1 año y entre los 5 años para uso propio o de sus familiares, podrá rescindirse el contrato antes de los 5. Si no, no hay manera. Y después, transcurridos esos 5 años mínimos, habrá derecho a una prórroga que en caso de producirse, que en caso de producir la prórroga será un mínimo también de 3 años. Eso respecto a vivienda. Respecto a los contratos para uso distinto de vivienda, la duración del contrato será la que fijen libremente las partes. Si no hay ningún plazo, este es incierto o este indeterminado, será el que se fije para el pago de la renta. Y la prórroga se realizará también de forma al vencimiento de cada uno de los plazos que se fijen en el contrato, salvo que cualquiera de las partes lo denuncie con un periodo mínimo de 30 días, creo que es.
Por último, comentar que los contratos anteriores, los contratos de arrendamiento que continúan vigentes anteriores a la Ley de Arrendamiento Urbano del 95, pues todavía tenemos los contratos existentes que pueda existir del texto refundido del 74 de la Ley Boyer del 85. En ese sentido, por prudencia, por prudencia valorativa, aquellos contratos de viviendas que estén destinados a personas físicas, consideramos que el contrato es perpetuo por las posibles subrogaciones que pueda existir. Y en caso de locales comerciales a personas físicas, igual. Solamente en el caso que el arrendamiento del local sea persona jurídica, bueno, tenía un plazo de vigencia de 20 años que ya expiró en el año 2015 y en ese sentido pues ya se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos actual. Y con esto doy por finalizada mi intervención y ya dejo a Javier que hable de la revisión de las condiciones contractuales por motivos económicos y de valoración de fondos de comercio y negocios. Javier, cuando quieras. Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo, y bueno, y a todos los ponentes y en especial a los que estáis asistiendo, ¿no?, a la webinar. Como decíais, yo voy a comentar efectivamente en este gran capítulo que hemos llamado revisiones de condiciones contractuales por motivos económicos. Bueno, quiero transmitirnos un poco lo que nos estamos encontrando en nuestro entorno, o sea, desde hace un año, ¿no? Es decir, la casuística en términos de valoración de negocios, de establecimientos mercantiles, de circunstancias contractuales, de problemas que puedan existir entre arrendador y arrendatario, de vicios en contratos, de litigios asociados a todos ellos. Bueno, pues es tan amplia que yo creo que al final cada casuística es un mundo, ¿no? Y hay que analizarlo en detenimiento, pero como creo que la situación que estamos viviendo ahora nos ha marcado la insistencia en determinados casos que nos encontramos, yo creo que es bueno, por un lado, exponeros, bueno, cuáles son las circunstancias que vemos habitualmente y, por otro, cuál es el planteamiento que hacemos nosotros siempre que queremos aportaros, pues, una herramienta que entendemos que desde un punto de vista externo e independiente, pues os permita justificar una posición estratégica de cara a solucionar, pues, el problema que tenga vuestro cliente en concreto, ¿no? Inicialmente voy a trasladar un poco lo que está ocurriendo con el COVID y que es lo más habitual, y luego, si queréis, ampliamos al tema de la valoración de negocios, ¿vale? Bueno, en fin, si nos retrotraemos a un año y a un mes, ¿no? Es decir, ya llevamos más de 12 meses aguantando esto, ¿no? Bueno, pues efectivamente la situación de la pandemia ha distorsionado de forma abrupta la vida ya no solo social, sino económica de muchísima gente. Bueno, de todos nosotros podríamos decir que sí, seguro, a unos más que a otros, pero a todos nos ha afectado. Y especialmente pues a aquellas personas que venían desarrollando sus actividades en establecimientos mercantiles, la mayoría de ellos arrendados, ¿no? Pues en especial medida, ¿no? Por un lado, porque la declaración, por ejemplo, la del estado de alarma inicial, bueno, pues es que les obligó a cerrar todos los establecimientos en primera medida y luego a las pocas semanas solo algunos, ¿no? Las actividades esenciales pudieron ir funcionando. ¿Qué vamos a comentar en tema de hostelería y la red Horeca, en la que, bueno, pues vimos que se pudo abrir después tras 2 meses, pero solo para enviar comida a domicilio, etcétera? Es decir, han sido situaciones que han estresado muchísimo la actividad de la que teóricamente se deberían de obtener rentas suficientes, primero para pagar el local en términos de arrendamiento, si es que están arrendados, y por otro, para obtener rentas suficientes, ¿no? Si no se están arrendados, bueno, son en propiedad exactamente igual, puesto que un propietario de un inmueble puede o bien alquilar ese inmueble o bien, bueno, este local comercial, ¿no? Porque estoy centrándome en establecimientos mercantiles, o bien en su caso utilizarlo, pero vía inversión, ¿no? Para alquilárselo a un tercero, ¿no? Si es que lo tiene en propiedad. Luego, el planteamiento, yo creo que quiero transmitiros que este planteamiento hay que verlo siempre desde 2 puntos de vista. El arrendatario, desde el punto de vista del arrendatario que lo explota y tiene que estar obligado al pago de una renta, o desde el arrendador, que tiene el derecho a recibir esa renta, pero no tiene la disposición del inmueble, ¿vale? Esto siempre creo que es importante, porque es que puede ser habitual que os encontréis con una situación de estas y tengáis en su caso los 2 puntos de vista, ¿no? Con 2 clientes distintos, ¿vale? Como digo, bueno, pasamos de la reapertura que se produjo entre el segundo y tercer trimestre de 2020 a un nuevo estado de alarma de 6 meses que todavía tenemos vigente, en el que sí es verdad que se han ido abriendo paulatinamente prácticamente los negocios todos, pero hemos estado sometidos a distintas medidas y regulaciones por cada comunidad autónoma. Luego eso ha hecho, bueno, pues que a nivel nacional no sea tan fácil poder hablar de esto, ¿no? Sino que
que la situación en cada una de las localidades en las que nos hemos encontrado problemas, pues ha sido distinta precisamente por eso, ¿no? Al final, las oleadas y las olas de los contagios venían de una manera y de otra y las medidas que tomaban las comunidades autónomas, pues eran diferentes, ¿vale? Como digo, esto nos ha afectado mucho. Legalmente tampoco os quiero descubrir nada, pero bueno, a grandes rasgos entendemos que siempre que se han planteado determinadas medidas legales para aliviar la situación, o sea, por un lado ha sido que tengamos en cuenta que el arrendatario siempre es el obligado al pago de la renta, ¿vale? Que es el que soporta el riesgo contractual, pero que ha habido un momento, ¿no?, en el que los reales decretos que salieron, en especial hablo del 15-2020, incluso del 35 después de final de año, ha querido exponer que la situación es extrema para todos y ha querido instar a facilitar a la negociación de las partes para intentar aliviar esa situación, si es que se plantea esa situación en un escenario temporal, ¿vale? Y digo temporal porque precisamente toda la base macroeconómica del país se parte de ese escenario y es que esto nos dure un poco más o menos, se plantea como temporal. Entonces, todas las medidas que se toman para esto es para paliar temporalmente esta situación, ¿vale? Como decimos, el Real Decreto Legislativo 15/2020 de medidas urgentes partía del entendimiento de las partes, ¿no? Pero bueno, vosotros habéis planteado que pese a un primer entendimiento de las partes, pues no se ha llegado a un acuerdo, ¿no? En muchas ocasiones. Así que si no se ha llegado, pues ha habido que forzar las medidas, ¿no? Y tomar las medidas legales oportunas que haya habido, ¿no? Sí es verdad que había la posibilidad, y todavía existe, ¿no?, que se pueda congelar la renta, pero para eso la situación que tiene que darse es que o estés ante un gran tenedor, es decir, tú eres un arrendatario y le instas a congelarte el pago de la renta a un gran tenedor y para eso pues tienen que darse una serie de condiciones que yo creo que son extremas, puesto que estamos en un mercado nacional en el que los grandes tenedores no poseen más del 6% de las propiedades arrendadas, luego está tan diseminado que es difícil encontrarte en la situación en la que estés frente a un gran tenedor, ¿vale? O bien hay otras circunstancias que luego se amplían en el Real Decreto 35, que es, bueno, pues que sea la propia administración, etcétera, ¿no? Pero, es decir, va a ser muy difícil que por la propia ley esté obligado el arrendador a congelar la renta para el arrendatario, ¿no? Con lo cual, sí es verdad que en muchas ocasiones, pues oye, el propio entendimiento ha podido permitir, pues, desde el congelar parte de la renta los meses que han estado parados hasta el posponerla, ¿no? Es decir, no solo congelar, sino decir, ojo, condonar determinados meses, ¿no? Ahí, bueno, la casuística es muy amplia, pero siempre se ha instado a que fueran las partes las que lo negociaran. ¿Qué ocurre? Que si no ha habido un acuerdo, la famosa cláusula rebus sic stantibus se ha podido emplear. Es decir, si no ha habido más remedio, y ahí es donde quería yo instaros, porque hemos tenido que hacer muchas periciales de este tipo, a aplicar esta cláusula, ¿no? No es que la misma haya sido fácil de aplicar en cada caso, porque no todos los casos han sido iguales, y máxime cuando el planteamiento a lo mejor de una paralización de una actividad pues no ha sido tan agresiva, ¿no? Porque se ha podido ir retomando, pero sí desde el punto de vista de que, todos los contratos firmados con fechas anteriores al comienzo de la pandemia, pues no tenían planteado una situación como la que se han encontrado después. Otra cosa distinta es que se firmen ahora. Ojo, porque ahora luego mejor sí puede haber más problemas, puesto que la situación actual sí que es, entre comillas, pandémica, ¿vale? Pero en este caso, como decía, ha habido dos grandes reales decretos. El primero que instaba a negociar, en su caso, a congelar si es que hay grandes tenedores, y luego el segundo que si antes del 31 de enero de 2021 lo solicitabas, podías solicitar una reducción del 50% de la renta, también para grandes tenedores o para una entidad pública, o durante el mismo plazo una moratoria en el pago de la renta sin devengo de intereses, ¿no? En cualquier caso, las medidas que yo comento no solucionan el problema, sino que lo que han buscado es, entre comillas, paliar, ¿no? Si es que no hay un acuerdo. Pero vamos, las múltiples situaciones que se han dado, al final nos llevan a medidas que la legislación anterior ya podía contemplar, ¿no? Y por eso insto al tema de esta famosa cláusula, ¿vale? Si hablamos de esta cláusula, bueno, pues básicamente lo que se trata es de estudiar o justificar, o en el caso de nosotros, que somos los peritos, ¿no? El justificar que ha habido una modificación sustancial de las circunstancias concurrentes al momento, ¿no? ¿Eso qué ocurre? Que para que sea sustancial, pues bueno, tiene que ser evidente y probada. Y para probarla, pues qué mejor que un dictamen pericial, ¿no? Si es una prueba un tanto, entre comillas, por un lado cuantitativa y cualitativa también, ¿no? Que este es el caso, ¿no? Si tú tienes si tuviéramos un local comercial que estuviera destinado a bar y estuviera además ubicado en Madrid, pues a todas luces vemos que se ha buscado tenerlo abierto al máximo posible, ¿no? Lo máximo posible. Otra cosa es que la afectación pueda ser parcial, puesto que una cosa es que puedas tener abierto ese local todos los días del año que te han permitido, o que no lo hayas podido tener abierto, pero que sí, al tenerlo abierto has podido tener solo una capacidad de aforo menor, pues lógicamente tu activo está contratado a un precio que presupone una capacidad mayor que la que puedes utilizar. Luego ahí ya tienes un sesgo, ¿no? Que puedes medir, ¿vale?
Ahí, bueno, os planteo en la presentación que veréis, pues, el caso de alguna sentencia y tal, pero vamos, lo importante es que estamos hablando de que tiene que ser sustancial y, por lo tanto, evidente y probada, y una pericia, ¿vale? Entonces, en ese caso, es cuando se nos ha instado a plantear cómo hacer estas periciales. Entonces, ¿cómo las hemos hecho o cómo las estamos haciendo nosotros? Nosotros queremos darle siempre a los trabajos que realizamos el mayor grado de transparencia posible. Y para eso entendemos que no siempre es bueno quedarse solo en el punto de vista de una de las partes, si es que te contrata una de las partes, ¿no? Cuando entramos de oficio, bueno, o en casos de justicia gratuita, pues al final sueles tener información por los dos lados, ¿no? Pero cuando solo estás trabajando por el lado de uno, es difícil, ¿no? Por planteártelo. Pero para esto lo que os queremos decir es que, por un lado, o bien nos ha contratado un arrendatario porque efectivamente quiere acogerse a esta cláusula porque no puede pagar o quiere renegociar y exponer la resolución del contrato, o bien un arrendador porque exige el pago de una renta que considera que es de justa aplicación, puesto que ya no solo es contractual, sino que puede que el local siga abierto, ¿no? Por ejemplo, y que él pues el arrendatario se esté negando a abonar la renta, ¿no? Entonces, como digo, si hacemos ese doble punto de vista, sí es verdad que hay que medir dos cosas que son claras. Desde el punto de vista del arrendatario, el que hay que está en un local y que está desarrollando un negocio, pues tiene dos variables objetivas que creemos que son muy importantes de transmitir. Una es la tasa de esfuerzo, que es la que os pongo aquí. ¿Esto qué es? Es relativamente sencilla de entender, luego no tanto de canalizar en términos sectoriales, porque cada tasa de esfuerzo al final es individual, pero no es ni más ni menos que comparar el arrendamiento que paga un local de negocio frente a los ingresos brutos que obtiene ese negocio, ¿vale? Es como el peso que te supone el gasto de arrendamiento, ¿vale? Dentro de tu negocio. ¿Qué ocurre? Que si tu negocio estable genera unas rentas, pues pongamos un lugar, por un ejemplo, de 100, ¿vale? Y tu arrendamiento es 15 de forma estable, bueno, pues tu tasa de esfuerzo estable será del 15%. ¿Qué ocurre? Que si cierras 3 meses durante un año, pues los ingresos de 100 difícilmente los vas a conseguir. Luego ya te habrás planteado a lo mejor que tus ingresos, y no hablo de negocios que sean muy estacionales, pues a lo mejor son de 78 o de 80. Pues si el arrendamiento que tú pagas es el mismo, en vez de tener el 15% de tasa de esfuerzo, se te disparará al 30 o al 35%. Y eso podrá hacer que tu beneficio sea claramente negativo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esta interpretación entendemos que es muy necesaria para empezar a comprender primero cómo ha evolucionado esa tasa de esfuerzo en un caso en concreto, si es que lo estamos estudiando, ¿vale? Por otro lado, si ya subimos los márgenes de explotación medios de las actividades, que puede haber sectoriales, ¿no? Y ahí pues podemos acudir a la central de balances del Banco de España, podemos acudir a otras fuentes, ¿no? A registros mercantiles, etcétera. Podemos obtener de ahí también las tasas de esfuerzo normales que tienen en el sector los propios locales. Si nuestra desviación es en un sentido o en otro, podremos estar identificando que las circunstancias que encima han sido sobrevenidas, pues han afectado a que esto ocurra, ¿no? Y por otro lado, pues oye, de una forma mucho más aritmética, justificar que la causa de la evidencia sustancial, pues está ahí, ¿vale? Por otro lado, si nos cambiáramos al punto de vista, ¿no? del sesgo por mercado, sí se puede hacer lo que es el estudio de mercado que hablamos nosotros, que es la comparación de rentas frente a valor, ¿no? Si tú en una zona específica comprobamos que los valores de arrendamiento van evolucionando de una determinada manera y los precios de compraventa de los locales que tienen esas tasas de arrendamiento evolucionan de otra, la comparación de ambas magnitudes te dan lo que llamamos nosotros la tasa de capitalización, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues algo similar, porque al final es una relación de un numerador y un denominador, lo que ocurre es que no tiene nada que ver con la otra. Una es la que decía antes de tasa de esfuerzo, pues la relación de arrendamiento versus ingresos de la explotación, o sea, viendo el arrendamiento como un gasto, ¿vale? Y esta que os comento ahora es el arrendamiento desde el punto de vista de un ingreso. Es decir, yo soy un inversor que ha invertido 25.000 euros en una plaza de garaje o 20.000 y la alquilo a 120 euros al mes, que esos son pues 1.800 euros. Si yo comparo esos 1.800 euros de renta anual frente al valor de la plaza, pues me dará una tasa de capitalización, una tasa de rentabilidad, perdón, pues del 3,5%, del 4%, y es una forma de identificar cuál es la capacidad de generar rentas de ese inmueble en ese momento. Pero si la voy moviendo en el tiempo y veo que mis rentas de arrendamiento disminuyen agresivamente, porque, por ejemplo, estamos en una situación pandémica en la que no se abren locales comerciales ahora mismo, o sea, están cayendo los negocios, pues mi tasa de arrendamiento habrá caído sustancialmente y si mi valor de compra todavía no se ha visto afectado, pues eso significará que mi tasa de rentabilidad también habrá disminuido bastante. Y esto lo digo porque siempre es importante analizar, bajo este punto de vista, cómo se han comportado los dos puntos de vista, ¿no? Porque es que a lo mejor las evidencias sustanciales del cambio no solo las demuestras por un lado, sino que también por otro, y eso es importante, ¿vale? Entonces, como os digo, por ejemplo, os pongo aquí un ejemplo en esta diapositiva, es que la veáis desde hace poco, ¿no? Y es la comparación, bueno, que está obteniendo
por distintos portales que nos aporta bien el Banco de España, bien determinados portales de inmobiliarios, cómo se comportan estas tasas de rentabilidad, ¿no? Es verdad que en este caso son tasas, esta que os expongo es de tasas de vivienda, de arrendamiento de vivienda, no de arrendamientos en bruto. Luego los locales comerciales se comportan de forma mucho más específica, ¿no? Y ahí es donde yo os insto a que optéis a contar con experiencia y opiniones contrastadas, incluso os digo por zonas, ¿no? Es decir, no solo nosotros como tasadores conocemos pues cómo se comportan las determinadas tasas, sino que los agentes de la propiedad, por ejemplo, pues son seguramente los que mejor conocen desde un punto de vista experto cómo se comportan últimamente estas tasas, ¿no? Y ojo, las tasas, como os digo, suben y bajan por varios motivos, ¿no? O sea, es la relación, como os he comentado, de un numerador y de un denominador, pero es que las tasas pueden subir porque el numerador suba o porque el denominador baje, que eso también puede ocurrir. O sea, una caída muy sustancial de los valores de compra-venta hacen que las tasas de rentabilidad suban. Y eso, por ejemplo, nos ocurrió en los años de la crisis inmobiliaria, los más importantes, porque al caerse la financiación no era tan sencillo acudir a un mercado en el que se pudieran hacer tantas compraventas, se secó el mercado y, por tanto, lo que no había era mucha liquidez. ¿Y eso qué hizo? Pues que los valores de compraventa cayeran y los valores de arrendamiento no tanto, puesto que sí era más fácil poder emprender bajo rentas menores, ¿no? Entonces, eso hizo un comportamiento que afectara a las tasas y, por ejemplo, en esta que os comparo, si os fijáis en este tramo amarillo, ¿no?, que es el del Banco de España, del año 2011 al 13 subieron mucho. ¿Por qué? Pues porque estaba ocurriendo eso. Pero vaya, ya os digo que tampoco quiero daros de una ponencia sobre tasas, sino simplemente comentaros que son herramientas que utilizamos para transmitir lo que queremos en este tipo de periciales, ¿vale? Si hacemos los estudios de mercado, como digo, bueno, pues no solo se hacen desde el punto de vista de la observación del método de comparación, sino que hay determinada normativa de valoración que nos soporta y nos permite justificar el cómo hacer de una forma adecuada, transparente y suficiente un estudio de mercado en este caso, ¿vale? Por otro lado, sí es importante establecer en estos dictámenes qué bases de valor se van a emplear. Y aquí os transmito 3 porque entiendo que son 3 que son muy habituales en estos dictámenes, pero que no siempre se identifican con lo mismo. El valor de mercado es una definición que todos utilizamos, muchas veces lo aludimos, pero no entendemos muy bien lo que significa. Sino que aquí os transmito la definición general, ¿no? Que es, bueno, la cantidad estimada por la cual un activo o pasivo debería intercambiarse en una fecha de valoración entre un comprador que esté dispuesto y un vendedor que también lo esté, con información y una transacción independiente. ¿Eso qué significa? Pues ojo, que está refiriéndose a una fecha en concreto, ¿no? No es lo mismo el valor de mercado hoy que el de febrero del año pasado, antes de que nos confinaran, hace 2 años, ¿no? Con lo cual eso es importante que lo sepamos. Pero por otro lado, la información, la transparencia y tal también deben de darse. Si no se da o si no hay una de las dos partes dispuesta a llegar a ese acuerdo, estaríamos hablando de un valor distinto, ¿no? Como puede ser el valor equitativo o el valor de liquidación, que son bases de valor que afectan en estos casos, ¿no? Y una mala definición de la base de valor que vas a emplear en un dictamen puede hacer que la conclusión a la que llegues no sea o bien suficiente o bien esté bien justificada, ¿no? O que pueda ser criticada por otra parte. Luego, tener cuidado con estas cosas que a veces parece todo muy empírico, pero realmente luego en el sentido común no lo es, ¿vale? El valor razonable, por ejemplo, es una definición relativamente similar. Lo que ocurre es que se emplea sobre todo para casos contables y especialmente en circunstancias en las que el valor de mercado no se produce o no se obtiene de forma lo suficientemente directa porque no hay muchas operaciones, ¿vale? Este es más, no es que sea más complicado de obtener, pero si bien puede dar a lo mejor resultados similares, puesto que la definición no es muy distinta, sí es verdad que hay que alimentarlo de forma sustancial con el tipo de variables que empleas para usarlo. Si son observables, si no lo son, etcétera. O sea, es un poquito más delicado, ¿no? Y luego la renta de mercado es un objeto que también es importante, más que nada por identificarlo, que muchas veces cuando se nos encarga un trabajo de este tipo, creemos que el principal nudo está en el entender muy bien qué se nos pide o, en su caso, llegar a entender muy bien la necesidad que estáis teniendo o que tiene vuestro cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos plantea un caso de una valoración de un local cuando verdaderamente lo que se está pidiendo es la valoración de la renta del local, ¿no? Y al revés. O sea, muchas veces, ojo, se nos plantea que el impacto viene del lado de una renta, pero porque hay un contrato que está afectando mucho a ese local. Bueno, pues entonces quizás lo que es mejor es valorar el local, pero afecto a ese contrato, claro. Visto ese contrato como desde el punto de vista de si que la renta es baja o que si hay unos impedimentos para el propietario muy agresivos, estamos ante un contrato que penaliza. Luego, por otro lado, hay otros contratos que al revés, que no penalizan, sino que aprecian el local, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sí es bueno que se hablen al principio, ¿no? Y os pongo muchos ejemplos porque es habitual, ya os digo, que
que se nos plantee un trabajo como dado, ¿no? Entre comillas, de, oye, necesito esto. Y muchas veces es más importante el decir, bueno, plantéame el problema o explícamelo, porque a lo mejor si hemos hecho muchos casos de este tipo, podemos llegar a entender que la solución no es la que me estás planteando en el objeto, sino que hay que hacer algo más amplio o al revés, algo más concreto y más conciso, entre comillas, más directo, pero que soluciona el problema de igual manera, ¿vale? Si hablamos de cómo identificar las circunstancias que se dan en un contrato cuando se firma hace, pongamos por un ejemplo, 3 años, a las que se dan ahora, lo mejor es identificar lo que os traslado en esta diapositiva, que es el punto de vista del arrendatario y del arrendador, ¿no? Y cómo se han llegado a un equilibrio en un momento contractual y cómo está ese equilibrio a día de hoy. Si a eso le añadimos las causas que han roto ese equilibrio, yo creo que la justificación de la evidencia estaría clara, ¿no? Desde el punto de vista del arrendatario, como os digo, pues lo normal es que tengas una actividad comercial y entonces tengas pues unos ingresos por ventas o prestación de servicios, ¿no? Y por otro, unos gastos de explotación, entre los que están, como digo, los alquileres, ¿no? Pues tendrías tus compras, variación de existencia, si es que es un restaurante, si es que es una tienda textil, etcétera. Luego tendrías tus suministros, el personal, etcétera. Eso te da un margen de explotación. Y ese margen, como digo, tú lo puedes tener a nivel particular muy bien justificado con tus cuentas y evolucionado en tu tiempo, ¿no? Pero por otro lado también tienes evidencias sustanciales en términos del sector, como digo, bases centrales de la central de balances del Banco de España, registros mercantiles y demás. Por otro lado, está el punto de vista del arrendador, que el arrendador pues tiene también un negocio o puede tener lo que es muy lícito, que es el de invertir en inmuebles para alquilarlos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ese modelo de explotación pues tiene menos líneas, entre comillas, por lo general es más fácil analizarlo porque por lo general tienes las rentas derivadas de los arrendamientos, por otro tienes los gastos derivados de la tenencia del inmueble, ¿no? Las tasas, el IBI, muchas veces el contrato luego al final, cada contrato es un mundo y el IBI puede estar retribuido al final al arrendatario también, ¿no? O no, puede estar derivado. Ya es normal que intentando compartir riesgos, el arrendador y el arrendatario pues generen rentas de alquiler variables, ¿no? Afectadas o por la línea de ingresos o por, bueno, otras circunstancias, ¿no? Y es verdad que al final, bueno, pues esta línea que os he marcado entre los dos puntos de vista se difumina, pero bueno, cuando vemos ya contratos tan complicados ya estamos hablando de o bien grandes tenedores, ¿no? Que entonces ya tendríamos que ir al Real Decreto que os he comentado antes y bueno, ya sería difícil el no poder congelar la renta, ¿no? O bien temas ya más complejos, ¿no? Es decir, ya, bueno, pues de negocios de mucha enjundia, de rentabilidades de mucha enjundia, ¿no? Temas hoteleros, etcétera, ¿no? Por otro lado, ¿qué ocurre? Que este margen bruto de la actividad del alquiler, como decía, lo tendrías que comparar, ojo, no solo con tu rentabilidad anual, sino con las inversiones que tienes que hacer en remodelarlo o en adecuarlo cada X tiempo, ¿no? Para que entender bien que tu capacidad y tu rentabilidad en términos de inversión no solo está afectada por los ingresos habituales, sino también por las inversiones que vas a tener que acometer en él. Luego ya la rentabilidad final será, bueno, pues si lo vendes dentro de unos años y obtienes una plusvalía, ya sería otra cosa, ¿no? Pero en este caso, si vamos a la mera tenencia y a la explotación, hay que tener en cuenta que de vez en cuando, o sea, el cambio de un arrendatario a otro, la duración del contrato, la existencia de inspecciones técnicas en el edificio, etcétera, merman tu rentabilidad y también hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo puedo estar haciendo un dictamen para un arrendatario y si no veo, por ejemplo, que el arrendador tiene problemas de este tipo, el arrendador puede plantear esto para reequilibrar las dos posiciones en un punto de vista más bajo y decir, ojo, estamos en la misma situación, pero los dos. O sea, que cuidado, que estas cosas... ¿no? O sea, que es el importe a percibir por el inmueble y, por otro lado, la rentabilidad máxima de vengar como gasto de alquiler para el arrendatario, ¿no? O sea, es decir, es general, no siempre hay un punto. Bueno, hay un punto de entendimiento cuando hay un acuerdo, pero por lo general, cuando hace una pericial de este tipo, sueles llegar a una conclusión que es un intervalo razonable, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tan sencillo dar con un punto. Hombre, el punto lo tenemos en el momento en el que el contrato se ha firmado con una cifra, pero claro, en el momento en el que han evolucionado las circunstancias y ya no estás en ese momento anterior. Perdón, me parece que... Sí, Javier, se ha cerrado... Ah, estoy aquí otra vez, perdonadme. Sí, estás aquí, venga. Vale, ya estoy. Bueno, como decía, el equilibrio es importante, ¿vale? Luego, ¿qué más deciros? A ver, la casuística es muy directa. Hay temas acompañando a los que he comentado de problemas con los arrendamientos, pues derivados de lucros cesantes, etcétera, que al final pues depende de los contratos, de las circunstancias. Ahí todo es es un espacio tan amplio que las circunstancias en las que nos encontramos, bueno, pues hay que ver luego y estudiar todo en detenimiento, ¿no? para entenderlo.
Pero bueno, por otro lado, sin querer terminar la ponencia, sí quería daros unas líneas sobre qué son los fondos de comercio, la valoración de un negocio, etcétera. Porque, por un lado, si bien el tema de las condiciones y las rupturas de los contratos cuando te exigen el pago del arrendamiento pues está al orden del día, pues por otro lado las indemnizaciones y las causas objetivas de cierres de negocios y tal también lo están, ¿no? ¿Qué voy a deciros si alguno de vosotros habéis tramitado algún ERTE? Incluso ya no os digo por fuerza mayor, sino por causas objetivas. Bueno, pues ha habido que acreditar el porqué de la paralización o el porqué de las necesidades medidas, ¿no? Entonces aquí sí es verdad que hemos tenido que acometer pues valoraciones de este tipo, de fondos de comercio, de negocios, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, pues os quiero transmitir en esta diapositiva una serie de definiciones que las tengáis, ¿no? Porque también nos vuelve a pasar lo mismo. El planteamiento de un caso para nosotros es lo más importante para luego llegar a identificar cuál va a ser el objeto de la pericial, puesto que no es lo mismo un valor de empresa que un valor de negocio, no es lo mismo un establecimiento mercantil que un local, ni es lo mismo el fondo de comercio que un negocio. Entonces, al final, depende de cómo se plantee el caso, pues estamos ante unas circunstancias u otras, ¿no? Y vaya, sin querer ser muy exhaustivo, pues quiero transmitiros que lo que es el valor de empresa para nosotros, pues al final es o el valor de las acciones de la compañía o el valor del conjunto de activos y pasivos, o sea, el patrimonio de la misma, ¿vale? Para que nos entendamos, el concepto de enterprise value, que entre comillas podría ser valor de compañía, ¿no? En inglés, pues está más asociado al valor del negocio que tiene una compañía, es decir, al rendimiento constante que tienes con tus entradas de flujos de caja, ¿vale? De cobros y de ingresos. Luego, lo que es el valor de negocio sí sería ese enterprise value, pero no solo asociado al concepto de empresa, sino al concepto de un autónomo, por ejemplo, pues tiene un negocio. No sé, una farmacia es un negocio también, ¿no? Y la está llevando también pues un profesional, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues el establecimiento mercantil, ¿qué es, no? Que para mí muchas veces lo confundimos con local, pero no es exactamente eso. O sea, es un conjunto organizado de bienes y derechos en los que un empresario lleva a cabo una actividad. Generalmente es en un espacio. Luego, en ese espacio, ¿vale? Sí que se da el concepto local, pero para mí en un establecimiento mercantil está el local dentro. Otra cosa es que esté en forma de contrato de alquiler o en forma de propiedad, ¿vale? Pero eso es importante. Si analizamos un establecimiento mercantil, pues a mí se me ocurre que el rótulo, las existencias, la marca, la cartera de clientes que tiene ese local porque lleva abierto 30 años, etcétera, todo eso es establecimiento mercantil. Pero si vamos al local comercial, pues un tasador nos dirá que por lo general te lo va a tasar en bruto. ¿Y en bruto qué es? Pues simplemente pues las paredes y tal, la capacidad de poder desarrollar un negocio, pero luego la inversión que tú hagas en especificar un negocio, pues probablemente no forme parte del valor de tasación y sí forme parte del coste de inversión que lleva el arrendatario, ¿vale? Todo este tipo de ideas os digo que son relevantes más que nada para ir un poco desflorando, ¿no? Quitando los pétalos de la flor. Y por otro lado, el fondo de comercio, bueno, pues quedaros con esta idea, que es que siempre se mide desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del que lo posee, es la capacidad de generar beneficios en un negocio, ¿no? Si yo tengo una serie de activos que combino en un negocio que está vigente, está activo y funciona y genera rentas, yo interpretaré esa capacidad de generar beneficios como fondo de comercio. Luego, es verdad que hay muchas formas de valorarlo y si somos muy buenos identificando valores del conjunto de ese negocio y luego valores independientes de los activos que forman parte de ese negocio, tangibles o intangibles, la diferencia entre todos esos valores y ese conjunto será el fondo de comercio. Pero bueno, en muchas ocasiones, si vamos a un caso más habitual, ¿no? Pues oye, una farmacia, por ejemplo, ¿no? O un restaurante. Bueno, pues es difícil que identifiques tú de forma sencilla y que puedas valorar de forma independiente los activos intangibles que hay en ese negocio, ¿no? La cartera de clientes. Bueno, pues en un restaurante es complicado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final todo ese negocio valorado menos los activos tangibles te da ese fondo de comercio, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que eso depende de la casuística. Y como os digo, ese es el punto de vista de el que posee ese fondo de comercio, pero quedaros también con que el punto de vista del que quiere comprar un negocio para el fondo de comercio, que es pues el sobreprecio que paga por él. Si yo tuviera que montar un negocio de nuevas en un local que está vacío y que tengo que invertir, etcétera, yo sé que el coste de la inversión sería 1, pero si lo tengo que comprar traspasado, ¿qué ocurre? Que el sobreprecio que tenga que pagar será lo que nosotros identificamos como fondo de comercio, ¿vale? Y eso es importante porque nos ocurre, bueno, es muy habitual que este fondo de comercio incluso se pignore en operaciones cuando está el banco absolutamente seguro de que ese fondo de comercio pues tiene un valor real transmisible en el futuro y pignorable, que sería por el caso de las farmacias, por ejemplo, pero es habitual también que se pueda pignorar incluso el propio establecimiento mercantil, en el que pignores, pues, oye, un volumen medio de existencias, etcétera, que eso también se da, ¿vale?
Y por otro lado, bueno, pues dentro de estas valoraciones os transmito las finalidades a las que nos encontramos, con las que nos encontramos generalmente. Pues oye, para tomar decisiones, para requerimientos contables cuando hay combinaciones de negocios, la aportación de herramientas soporte para el pago de tasas, los precios de transferencia en partes vinculadas, o sea, todo este tipo de operaciones cuando las encontréis, por lo general siempre vendrán acompañadas o de un informe de experto independiente que valora este negocio o al menos de un análisis del mismo para ver si efectivamente las bases sobre las que se realizan estas operaciones o bien están a mercado o bien están acordes a la fiscalidad o en su caso no generan luego problemas posteriores, ¿vale? ¿Qué otras circunstancias puede haber? Pues como os he dicho, las farmacias generalmente se valoran muchas veces porque suelen requerir financiación en las transmisiones y el banco suele coger estas garantías como base, ¿no? Luego, ¿qué otras circunstancias puede haber? Pues mira, nos encontramos a veces arrendamientos de industria, que es que haya una familia que tenga, por ejemplo, pues durante muchos años la explotación de un restaurante, se quieran jubilar los dueños y el hijo, por ejemplo, pues no quiere heredar el negocio, sino que quiera quedarse con él, pero no explotarlo. Bueno, y un camarero que lleva 20 años llevando el negocio con ellos, pues decida que quiere mantenerlo sin poder comprarlo. Bueno, pues se opta al modelo de arrendamiento de industria, ¿no? Y se alquila lo que es la propia industria. Eso se puede hacer y llegar a ese valor, pues a veces no es sencillo, pero por un lado se nos puede pedir porque lo que se busca es el acuerdo entre las partes y que sea lo más objetivo posible en ese momento, o bien porque directamente pues se quiera que a nivel fiscal se realice de una determinada manera, oye, que cumpla con el criterio de valor de mercado que nos exigen entre partes vinculadas, ¿no? Si es que uno de los hermanos se ha quedado con el negocio, otro no, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, hay otros intangibles que se valoran de forma habitual, que son ya incluso en términos de lucros cesantes, cuando hay penalizaciones o problemas derivados de paralizaciones de actividad, etcétera, no motivados por fuerza mayor, sino por, oye, pues por terceros, que se valoran, ¿no? Otras circunstancias, pues las licencias de taxi, por ejemplo, porque se valoran o cuando se han depreciado por circunstancias extremas, como ha pasado, etcétera, ¿vale? Por último, aquí sí hay una diapositiva sobre cómo se valora, que al final generalmente los negocios suelen ir siempre a métodos dinámicos y al descuento de flujos de caja. Os transmito aquí la fórmula para que la veáis. Y luego también el que se combine, como os he transmitido en mi participación, yo siempre busco dos puntos de vista, ¿no? Y por lo general, una pericial buena tiene que intentar buscar varios caminos para llegar al fin, ¿no? Si solo opta por uno, es probable que por otros caminos se lleguen a otras conclusiones muy agresivas y puedas echar por tierra la conclusión a la que has llegado, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, si estamos valorando negocios, pues lo más ideal es, por un lado, establecer ese descuento de flujos de caja como el valor actual de las rentas futuras que te determina tu valor de mercado actual, pero por otro decir, ojo, y luego en mercado esto cómo se compra y cómo se vende, ¿no? Bueno, pues a través de múltiplos puedes entenderlos, ¿no? Como es el famoso EV ventas, que no sería ni más ni menos pues que el múltiplo de facturación, por ejemplo, es decir, si tú valoras una farmacia y la valoras por descuento de flujos, si luego vas a mercado y ves que el valor que has obtenido por flujos no es el que efectivamente se oferta o se demanda en determinadas cosas, pues bueno, podrás estar llegando a una circunstancia que bien está sesgada y tienes que explicar por qué, o bien hay algo que ha salido mal, ¿no? Si las farmacias están valorando ahora a 1,7 veces las ventas, a 1,5 o a 2, dependiendo de la ubicación o de lo que ocurra en ese negocio, y tú no llegas por múltiplos a ese resultado, pues quizás ha pasado algo, ¿no? Luego lo importante a veces es mezclar ambos métodos y ver un poco qué ocurre con ellos, ¿vale? Y bueno, esto básicamente es lo que quería contaros porque sé que de tiempo vamos justos. No sé si Adolfo quiere apuntar un poco más pues estos modelos de informes que realizáis o en su caso, bueno, pues atender a las preguntas que tengáis. Hola. No sé si me escucháis. Sí, pero yo sí. Sí, yo te escucho. Vale. Perfectamente. Bueno, había una pregunta de un compañero, pero creo que la ha contestado por el chat, pero tampoco está mal que la desarrolléis, que es el tiempo de la vida útil de un inmueble. Uh-huh. Sí, ahí, bueno, he comentado yo porque la he visto por encima y he aludido a la orden ECO, que ojo, que la orden ECO 805-2003, que es la que utilizamos los tasadores muy habitualmente para tasar, hay que tener en cuenta que está redactada para un ámbito de aplicación muy concreto y es para tasar inmuebles que vayan a ser utilizados en préstamos hipotecarios con entidades financieras, ¿vale? Y para determinadas cosas de seguros y fondos de inversión. Pero bueno, en ella es que es verdad que se especifican en un artículo la vida útil media que se estima por tipologías, ¿vale? Por vidas, por edificios residenciales, comerciales, etcétera. Entonces ahí se especifican 100 años por residencial, 50 por comercial, etcétera. Lo que ocurre... Pero, sí. ¿Me oís o no? Es que no lo sé. Sí, sí. no te vemos. No,
No, que lo que comentaba Javier, que la orden ECO recoge unas tablas de amortización, pero son orientativas, ¿no? Claro. Y como él dice, pues muy ajustadas a la aplicación de la orden ECO en valoraciones hipotecarias. Pero normalmente, en las valoraciones que no son hipotecarias, las amortizaciones de vida útil se estiman en función del estado de conservación de los inmuebles, ¿no? Y también del destino que se le dé. Pero es una guía, es una orientación las tablas que contiene la orden ECO, pero en cada caso es particular en función de la situación de cada inmueble. Porque nos podemos encontrar muchas viviendas o muchas edificaciones con muchos años, incluso más de 100 años, y que están en una situación óptima, ¿no? Y ahí lo que se hace para calcular la vida útil sería ver el coste de la reforma necesaria para que ese edificio estuviera en unas condiciones óptimas y ese coste administrarlo en años, ¿no? Es la forma de calcular la vida útil. Claro, muchas veces la vida, y por ampliar esa contestación, está asociada a la nueva construcción o a una reforma integral, pero claro, por lo general es difícil que te encuentres con un inmueble a valorar en el que esté recién construido, ¿no? Lo general ocurre de todo, ¿no? Y ahora pues pueden decirte cualquier ejemplo, cualquier edificio del centro de cualquier ciudad, pues puede tener más de 100 años perfectamente, ¿no? O sea, que todo es matizable, ¿no? Pero, por ejemplo, la orden ECO tiene errores importantes, sobre todo en edificaciones industriales o en edificaciones destinadas a explotaciones económicas que le da una vida útil muy corta. Sí, y entonces, sí. ahí sí que es verdad que tenemos que hacer la labor de calcular esos costes de inversión necesarios para calcular su vida útil real. Para vivienda afecta menos, para elementos de edificio, pero para naves industriales e inmuebles ligados a actividad económica, como puede ser hoteles, colegios, cosas de esas, pues la orden ECO no está muy acertada en ese sentido. Eso es. Bueno, mira que en Sevilla tenemos viviendas residenciales que pueden tener 3, 4 siglos, ¿eh? Sí, Pues, una detrás de otra, ¿eh? Y no valen cero, precisamente. No valen cero, al contrario. Y luego os pongo un ejemplo, que una cosa es la vida técnica, física de las cosas y otra luego la vida real y económica. Y os pongo el ejemplo, por ejemplo, de los establecimientos de los supermercados, los hiper, ¿no? Pequeños de barrio de toda la vida y tal. Yo recuerdo un trabajo que hicimos para una red importante que necesitaba estudiar bien la vida contable de sus estanterías, inmobiliaria y tal, porque es que se dieron cuenta de que físicamente los estantes tienen una vida técnica relativamente alta, 10, 12, 15 años, ¿vale? Para que veáis en términos óptimos, pero la vida económica en términos de marketing, de transformación, de cambio de productos, etcétera, era mucho más alta, ¿no? Pues, por ejemplo, entonces ahí se hacen estudios técnicos muy específicos que incorporan ya ramas distintas, ya metes temas económicos, socioeconómicos, sociales, técnicos, por supuesto, y eso hace pues, que al final las vidas, si quieres hacerlo muy bien, pues tienes que ir a un estudio específico, ¿vale? Oye, una cosa que yo siempre me he preguntado, bueno, animo a los compañeros que pregunten también, ¿no? Sí. Pero bueno, voy a hacer yo una especial de aquellos negocios, bien, locales de negocios que están muy enfocados a un sitio determinado. Muchas veces vamos a comprar un sitio donde sabemos de toda la vida que existe allí y por motivos varios, pues tiene que desplazarse. Eso conlleva una pérdida, evidentemente, del fondo de comercio, ¿no? Y por tanto, también una pérdida de valor de la empresa y del negocio, ¿no? Eso como, no sé, claro. Siempre he estado intrigado en esos temas, ¿no? Hombre, el concepto de ubicación es crítico para determinados negocios. De igual manera que luego los negocios todos están vivos y el tema de las ventas digitales, ¿no? O sea, el e-commerce, pues todavía mucho más porque transforma los negocios, ¿no? Pero ¿eso cómo afecta? Pues de forma radical. O sea, hay medidas muy mecánicas. Ahora que nos gusta tanto el Big Data y todo esto, pues la densidad de población por esquinas y circunstancias de este tipo hacen que efectivamente los valores afecten muchísimo, pero de forma incluso os diría hasta del lado de cambiar de acera, ¿no? O sea, yo os pongo el ejemplo de la calle Velázquez. Es que los pares no tienen nada que ver con los impares aquí en Madrid. Muchas calles. Te da el sol por la mañana y por la tarde. Bueno, pues es así. O sea, y eso afecta muchísimo. ¿Y cómo se analiza? Hombre, pues al final hay que ir a estudios de mercado muy específicos, ¿no? Y ver un poco qué negocios florecen, cuáles no y cómo están en términos de rendimientos, ¿vale? Mira, nos pregunta un compañero, Manuel Rodríguez, de ¿cómo valoráis inmuebles clasificados como CIPS, SIX? Sí. No sé lo que significa SIT, no sé si lo podéis ver. ¿Singulares? Ese será singulares, ¿no? Serán singulares, bueno, entiendo. No sé, que nos lo aclare aquí. Claro, por supuesto. Manolo, ¿no? Rodríguez, ¿no? Supongo que será edificios singulares, ¿no? Imagino que sí. A lo mejor, no sé, no lo... A ver, que nos lo especifique, por favor, Manuel.
Bueno, mientras tanto, pues también os comento, no sé, el tema de las marcas, ¿no? Muchas veces las marcas, no lo mismo están en el centro de Sevilla. Perdón, serán servicios de interés público, ¿puede ser? Puede ser. Vale. Bueno, pues ahí depende. Ahí lo que pasa es que entran conceptos como los de la economía social. Es que depende. Por lo general, siempre intentamos llevarnos todo al... Efectivamente, equipamiento de interés público. Vale, eso es. Pues eso generalmente nosotros nos lo llevamos siempre al lado financiero. O sea, financiero me refiero al económico, ¿no? Porque el beneficio social, ¿qué es? ¿No? Pues, por ejemplo, el auditorio de Sevilla, ¿no? Bueno, hacer un parque, ¿cómo lo valoras? Bueno, pues al final, si fuéramos en términos urbanísticos, tú puedes acudir al uso cercano más predominante, ¿no? Si son usos pues por ejemplo, de interés público, pero están asociados a espacios que la gente utiliza, tipo bibliotecas y tal, bueno, pues tienes un mercado de oficinas, tienes a lo mejor pues eventos de ocio y tal que puedan parecerse en inmuebles similares, intentas valorar de esa manera, ¿vale? O si no, lo que tienes es, como digo, intentar transmitir, pues como ocurre, ¿no? Oye, un tema, el otro día teníamos uno que era muy curioso, que era este tipo, pero porque hablas de volumen migratorio, de personas que acuden, ¿no? Y del beneficio social que tiene la sociedad en general. Cuando vamos a un edificio, joder, pues transmitir la sociedad de una localidad, de una región o de un país a un edificio es muy complicado. Luego, al final, intentas hacer algo similar, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, si hay un caso concreto, lo podemos estudiar, por supuesto. Y esos son casos de valores razonables, más que valores de mercado, ¿no? Exacto. Bien, era eso. Bueno, yo estaba pensando también el hecho de la situación de pandemia actual, que evidentemente habrá afectado a las valoraciones de los negocios. Pero claro, estamos dentro de una expectativa, ¿no? Hoy el mismo presidente del gobierno anuncia de que ya no va a haber más prórrogas y todo parece indicar de que cuando termine esto, pues que va a haber un boom, o algo así, un boom comercial. Ojalá, que a lo mejor nos encontramos algo distinto. A lo mejor nos encontramos algo distinto, ya veremos, ¿no? Pero bueno, esa expectativa se puede de alguna forma a la hora de tener en cuenta en determinadas valoraciones. Sí. Mira, por ejemplo, todas las valoraciones que están afectas a negocios, como puede ser valoraciones de hoteles, valoraciones de explotaciones, de actividades económicas, normalmente lo que llevamos haciendo desde hace tiempo es considerando menores grados de ocupación en estos primeros años o estos primeros meses, ¿no? Ya parece que empieza, que se ve que esto puede llegar a su fin, ¿no? Pero desde hace ya un año, pues ya consideramos niveles de ocupaciones muy bajos el primer año, algo mejores el segundo año, y lo hemos corregido en ese sentido, porque no hay otra. Sí, entonces, el negocio que va a estar resentido durante un periodo de tiempo no va a estar resentido de por vida. Claro. Ya a partir de un periodo de tiempo ya volvemos a volumen de actividades normales. Sí, es fácil recogerlo en ese sentido. Sin embargo, es más difícil, por ejemplo, los valores de mercado de compraventa de locales, porque el mercado todavía no ha reflejado esa situación. En muchos casos. Claro. En el valor de mercado de los inmuebles no se ha reflejado el desastre sanitario que hemos estado viviendo. Yo pienso que por la expectativa de que esto va a cambiar a corto plazo. Hombre, quizás se empiece a ver cuando empecemos a salir de esto. Sí, ahí quería completar el tema con un concepto que es el que llamamos el volumen normalizado. Es decir, la estabilidad económica es la que hemos tenido, o inestabilidad, pero cíclica, ¿no? Es la que marca un poco el devenir de todo, salvo algo excepcional. ¿Qué es este excepcional? Pues es algo que no está normalizado, ¿no? O sea, tampoco sabíamos que un barco atravesado en el canal de Suez pues pudiera cargarse la economía y el transporte económico mundial como lo ha hecho, ¿no? Pues son circunstancias que van viniendo, pero eso hace que algo no sea normalizado. ¿Qué intentamos luego? Pues y un murciélago organizara esto. Exacto. Lo que ocurre es que al final, ¿qué es lo que tiendes? Pues a pensar en el sesgo, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido ahora? Bueno, pues que como todos aspiramos a que esto sea cortoplacista y lo que sí vemos es que hay una demanda latente, es decir, los negocios que iban bien antes de esto deberían de tendencialmente seguir bien porque la demanda no ha caído, está impedida, es decir, no puede actuar, pero está latente, ¿no? Yo no quiero pensar que no va a haber una feria de Sevilla el año que viene, pero es que la gente querrá seguir yendo, luego no entendemos que eso no ocurra. Ahora bien, ese sesgo, el tiempo es el que te lo marca y si tú eres capaz de mantener este periodo de tiempo salvando tu negocio, lógicamente tu supervivencia está, entre comillas, más garantizada. El tema de las caídas esto es una opinión más personal, pero lo hemos estado viendo, que es verdad que las caídas de los precios a nivel inmobiliario no las hemos percibido porque entendemos que ha habido capacidad por parte de los inversores, a lo mejor en su mayoría, en su gran mayoría, de mantener el tipo, ¿vale? Ha sido poco tiempo, es decir, de forma muy agresiva, pero poco tiempo lo que está pasando. Bueno, o ha sido, ya va un año.
habrá que ver si efectivamente la confianza que hay en que este año todo vuelva tendencialmente a una normalidad que bien sea a principios de 2022 o finales de 2021 y tal, nos lleve a una circunstancia, entre comillas, salvable, pues las cosas no cambiarán. Una segunda pandemia de otro tipo, pues a lo mejor ya nos hace ver que esto vamos a tenerlo mucho más tiempo, ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero vamos, como os digo, por lo general lo normal es tener en cuenta ese impacto, que ese impacto sea notable en términos de actividades, pero de forma directa, pero cortoplacista, ¿vale? Que es lo que se ha medido. Y al final todos intentamos medir la interpretación que tiene, y es que la interpretación es esa. O sea, las expectativas de crecimiento ahora que se marcan no es que sean de crecimiento. Al final tú compararás cómo estaba tu economía hace 2 años y cómo está después del crecimiento que vamos a vivir y habrá que ver si efectivamente hay crecimiento. Entendemos que no lo va a haber. Pero tendencialmente en 2 o 3 años sí tendrás una estabilidad, ¿vale? Habrá sectores que quedarán influenciados, lógicamente, no sé, por la propia pandemia, ¿no? Por la propia dinámica, las reuniones, este tipo de curso telemático, pues seguramente el turismo de congresos pues se verá resentido durante un plazo mayor, ¿no? Dependerá ya de cada sector o cada actividad en concreto, pero quizás el turismo de playa se recupere mucho antes que el de congresos, habrá que analizar cada cosa con particularidad, ¿no? Porque sí, el desarrollo, por ejemplo, de la informática, de la telemática, durante este periodo, lo comentamos antes de la reunión, ha venido para quedarse, por lo menos en parte. Y entonces, pues, a algunos sectores les va a afectar, lógicamente. No, yo pensaba eso, ¿no? Que iba a dejar cicatrices, ¿no? Que cicatrices, sí. Lo que no sabemos es qué cicatrices va a dejar en algunos sectores. Eso no lo sabemos. Pero bueno, se irá viendo, ¿no? Y esos sectores, algunos van a tener problemas para seguir adelante, otros ni siquiera abrirán, ¿no? Y ya veremos, ¿no? Esto va a tardar, me parece a mí. Y desde luego los modos, por ejemplo, esto que estamos comentando, ¿no? El estar aquí hoy, ¿no? Esto va a cambiar. Evidentemente volverá la presencialidad, pero también se quedará el online y será algo híbrido probablemente. Pero bueno. Sí, yo pienso que el mercado inmobiliario siempre ha estado muy ligado al mercado laboral. Entonces, el resultado del mercado laboral quizás lo veamos dentro de unos meses, no lo veamos todavía. Entonces, veremos dentro de unos meses qué empresas subsisten, qué empresas no subsisten y el impacto laboral que eso va a ocasionar. Si el impacto laboral es grave, pues tendremos unas consecuencias más graves en el sector inmobiliario. Si es menos grave, pues será menos grave, pero siempre el mercado laboral y sobre todo las expectativas laborales, más que el mercado laboral real en un momento dado, es la expectativa laboral la que ha movido la evolución del mercado inmobiliario. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizada la exposición. Ha sido muy interesante y creo que había aportado auténticos temas muy interesantes a la hora de valorar en materia de arrendamiento inmobiliario todo lo que conlleva el tema de los sectores, tanto de vivienda como de locales de negocio. Daros las gracias en nombre del colegio y bueno, nos veremos próximamente, espero. Pues gracias al colegio por darnos esta oportunidad de profundizar en nuestras relaciones, de conocernos más y que bueno, que estamos abiertos a cualquier colaboración que necesitéis o que queráis contar con nosotros, ¿no? Estupendo, así será. Muchas gracias. Venga, bueno, pues nada, muchas gracias a los asistentes también por hacerlo. Gracias a todos. Adiós, hasta luego.